Vamos a ir a las Escrituras en el día de hoy. Hay un pasaje de Mateo, vamos a ver si podemos conectar ahí. Hay un pasaje de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a ver ahí. En ese pasaje vamos a ver, hay tres cosas que nos enseña este pasaje y vamos a recordarlo en el día de hoy, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículo 15, hablando del tema, y este es uno de los versículos que usamos mucho para lo que es la disciplina de iglesia, para lo que tiene que ver con la restauración en la iglesia. Y si hay algo que estamos pensando en esta serie de estudio es acerca de la restauración, ¿verdad? Restauración de hermanos, ¿verdad? Que en algún momento están en alguna situación espiritual y nosotros estamos para ayudarle con lo que nos enseña su palabra. Así que vamos a ver ahí en Mateo 18, 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, dice ahí el versículo, podamos ver a través de este versículo, dice dos o tres testigos, es sumamente importante, ¿verdad? Conste toda palabra. El 17 dice: si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿no? Y cuando usamos estos capítulos, sobre todo Mateo 18, 15 a 17, estamos hablando de cosas que tenemos que hacer como hermanos en Cristo Jesús. Siempre tenga en su mente lo siguiente: cada conversación, cada vez que vemos a un hermano en alguna situación, ya sea de pecado, ya sea desanimado, quizás no está motivado en las cosas del Señor, todas nuestras conversaciones siempre van a ser con el propósito de restaurar. Amén. Tiene que ser con ese propósito: restaurar, levantar al hermano, poder ser como la obra del Espíritu Santo, de verdad que nos ayuda a levantarnos, a animarnos a seguir adelante, y sobre todo poder tener el momento de ganar, como dice el versículo, a un hermano para que esté firme en el Señor, ¿sí? Entonces ahí hay tres cosas que nosotros tenemos para analizar. En el versículo 15, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres pasos para seguir? Si podemos llamarle pasos, tres pasos para poder restaurar a una persona. La primera aparece en el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, ¿no? Lo primero que enseña las Escrituras es que si alguien pecó contra ti, que puedas ir y solo hablar con esa persona para poder solucionar la situación, ¿verdad? Ahora, es interesante que no dice: si alguien peca contra ti, cruza los brazos, ¿verdad? Fruñe el ceño, lo que son las cejas, y espera a ver si el hermano se da cuenta que tú estás enojado por algo que hizo, y espera que él venga y él solucione las cosas. No dice eso la Escritura. La Escritura lo que enseña y dice es que si usted sabe que alguien ofendió, alguien pecó contra usted, usted debe ir a la persona y decirle, porque quizás es muy probable que la persona no se dé cuenta o no se dio cuenta que lo ofendió. Y usted esperando de que la persona venga, de repente pasa el tiempo, se agrava su corazón, la herida de su corazón es cada vez más grave, y lamentablemente la persona ni se dio cuenta que lo ofendió, y entonces usted está esperando de que él venga o ella venga y le diga: mira, yo pequé contra ti, vengo a pedirte perdón. Quizás no lo sabe. Y por esa razón es que la palabra de Dios nos dice en el versículo 15: por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele. A propósito, la palabra reprender, recuérdense lo que nosotros estuvimos viendo el otro día, hablando de la amonestación. ¿Se acuerdan? De la amonestación. Y nosotros decíamos que la amonestación tenemos que estar lleno de ¿qué? A ver si se acuerdan. De bondad, muy bien, ¿y qué más? Y de amor, de paciencia, decía, ¿no? Entonces, para poder reprender tenemos que estar llenos de bondad, y también decíamos que para poder reprender
tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Llenos de la palabra del Señor. Entonces, cuando algún hermano ve, lo que dice el versículo 15, algún hermano pecó contra ti, ve, repréndele, estando tú solo. La receta que el Señor mismo da es, primero ve solo, ¿verdad? Primero ve solo. ¿Por qué? Porque si hablaste con el hermano y se solucionó el problema, listo, lo ganaste el hermano. Ya el problema se solucionó, sigamos adelante, sigamos el camino del Señor, sigamos haciendo la obra de Dios y listo. Ahora, si no ocurre eso, entonces pasa lo que dice el versículo 16. En el versículo 15 sería lo ideal. Lo ideal sería poder restaurar en el versículo 15, estando solo, los dos hermanos solos, poder hablar, conversar, pedirse perdón, orar juntos, y se terminó. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Como en muchas ocasiones ha ocurrido, de repente hablar con un hermano y decir, no, lo que pasa es que tú hiciste esto y aquello, y bueno, tú reaccionaste de esta manera, y entonces de repente llegar a lo que es el consenso, si ambos fallamos, pedirse perdón, llorar juntos, ¿verdad? Abrazarse y decir, bueno, listo, está perdonado, seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos en el camino del Señor, hay muchas cosas que hacer para el Señor y seguimos adelante. Y eso sería lo ideal. Ahora, si eso no ocurre, entonces pasa lo que dice el versículo 16. ¿Qué dice en el versículo 16? Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos, ¿verdad? Como lo menciona ahí. ¿Para qué? Para poder que de esta manera ellos estar presentes, escuchar las dos campanas y ayudar en esta situación, ¿no? El hecho de llamar a los dos testigos es porque a ti no te quiso escuchar. Y como no te quiso escuchar, entonces para solucionar el problema, ahora necesitamos traer dos testigos. Ahora, le hago una pregunta. Si pasara esta situación, que usted conversa con el hermano, no se pusieron de acuerdo, tiene que buscar uno o dos testigos. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿A quién usted va a buscar? Si le tocara buscar uno o dos testigos, ¿a quién usted iría a buscar? Dos hermanos de la iglesia. Muy bien, esa es la primera característica. Buscaría uno o dos hermanos de la iglesia. Esa es la primera característica. Pero tiene que haber más. Maduros, espirituales, que conozcan la palabra. ¿Para qué? Para que el hecho de una confrontación como esta no es para ver quién tiene la razón, ¿verdad? Porque si comenzamos a buscar quién tiene la razón, y bueno, cada uno en su propio entendimiento va a tener la razón, ¿verdad? Dicen que los caminos del hombre, en su opinión, ¿qué son? Derechos. Entonces a veces es difícil, pero cuando alguien conoce la palabra de Dios, es espiritual, nos puede guiar la conversación por la palabra de Dios para tomar las mejores decisiones. Y de repente yo pensaba que era él que falló y de repente somos los dos que fallamos. Y entonces cuando traemos dos personas, testigos que conste para ellos, que puedan escuchar las dos campanas, que puedan buscar la guía del Señor para decir, mira, ustedes están equivocados porque tú hiciste esto, que estuvo mal, tú también hiciste esto, estuvo mal. Y entonces de esa manera poder ayudar para que esa situación se pueda solucionar. Y lo que es la relación interpersonal se pueda solucionar. A veces vamos a necesitar personas. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué clase de personas usted va a buscar cuando surjan estas cosas? Y bien decían los hermanos, lo primero que decían es hermanos de la iglesia, perfecto, pero lo segundo es hermanos que sean espirituales, que sean maduros, ¿verdad? Que nos puedan ayudar, no para buscar quién tiene la razón, sino para buscar qué Dios dice en su palabra que se debe hacer. ¿Qué dice Dios? Que nos puedan dar el consejo de la palabra de Dios, y ese consejo de la palabra de Dios, ese consejo de la palabra de Dios es lo que va a traer la paz, la armonía, el perdón, el pedir perdón, ¿verdad? En la relación interpersonal con diferentes personas, ¿sí? Ahora, seguimos. La primera vez que aparece en el versículo 15 dice, si hay alguien que pegó contra ti, ve y habla con él. Soluciona. Si no se logró, entonces, versículo 16 dice, ve, busca un par de testigos que conste delante de ellos la conversación y entonces de esa manera nos puede ayudar. Ahora, pregunto, ¿por qué es tan importante buscar por lo menos dos testigos? A ver, para poder solucionar una situación, ¿por qué es importante buscar dos testigos? A ver, dos más, a ver.
Bueno, según el testigo, para que haya, para que la gente note lo que están hablando, ser presencia de personas para que después sean testigos de la palabra que se habló. Ok, de lo que se habló en ese lugar. Muy bien, ¿qué más? Bueno, así también, si se buscan maduros, pues se entiende que esas personas que van a estar ahí, ellos van a estar también conscientes de la situación. Exactamente, sí. Y otra que, mientras usted está hablando y me invitó a ser parte de esa reunión, yo puedo estar orando para que Puede estar orando, muy todo bien. sea solucionado. Y el versículo en Juan dice que de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto, testificamos. O sea, que el hermanito que está al lado suyo es testigo también de lo que como dice la naturaleza, de lo que se dijo. Ok, de lo que está pasando. En el mismo versículo dice al final, para que conste toda palabra. Muy bien, excelente. Ahora vamos a explicar qué significa eso. Entonces, ¿saben por qué también es importante? Porque cuando vio otra mano, no vive aquí. Aquí, sí, adelante. Me hace pensar en dos cosas. Ajá. Una es que cuando tú buscas testigos que no están en el problema, ellos pueden dar, como nosotros con la cabeza fría, Ok. pero más espiritualmente desde fuera la opinión, que nadie esté del lado de ninguno. Y también piensa en el versículo que dice que después de la Multitud de consejeros está la sabiduría. Muy bien, eso es importante porque a la hora quizás de subir el calor de la conversación, ¿verdad? De repente el uno a uno es tu palabra contra la mía, ¿no es cierto? Y de repente si ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer, se va a terminar toda la conversación así. Pero si hay personas espirituales, ¿verdad? Como decía, que puede pensar fríamente, no está enojado por la situación, sino que lo mira desde otra perspectiva, entonces con la palabra de Dios puede abrirle los ojos a ambos, ¿verdad? De que quizás, mira, me parece que están muy airados, me parece que están muy enojados, me parece que están mirando las cosas incorrectamente, y entonces las otras personas pueden con la palabra de Dios traer la armonía, traer la paz, y el consejo de la palabra de Dios es el que permanece y el que va a hacer efecto en las personas, ¿no? Por eso es importante que tiene que haber personas espirituales, y la pregunta es, ya usted, Dios libre que pase, ¿verdad? Pero ya usted tiene en consideración a qué personas buscaría. Ya vimos las características que tienen que ver esas personas, que tienen que tener esas personas. Pero dentro de nuestra congregación, si eso pasara, ¿a quién usted buscaría? Estoy hablando de no pensar en las características, sino nombre y apellido, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Si pasara, Dios libre, ojalá nunca pase, ¿no? Que tenga que llegar a eso. Pero si pasara, ¿a quién buscaría? Y bueno, eso me lleva a mí a observar el testimonio de mis otros hermanos, a observar la vida espiritual de mis hermanos, para saber con quién puedo contar a la hora de tener que buscar a alguien para que podamos juntos, ¿verdad?, solucionar un problema. Lo tercero, el versículo 17, que aparece ahí, dice: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y hay una cuarta cosa que aparece ahí: y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿no? Entonces, primero es algo individual, uno a uno. Si alguien pecó contra ti, ve, habla con él, soluciona. Si se logró solucionar, ganaste un hermano. Si no ocurre eso, busca dos testigos para que puedan ser parte de la conversación y puedan dar el consejo de la palabra de Dios. Si no lo oye a esos dos testigos, ¿verdad? Entonces ahí sí, comunícalo a la iglesia, quizás a las autoridades de la iglesia, para que lo puedan volver a tocar el tema, tratar de solucionar. Y si eso no ocurre, que se solucione el problema, que se arrepiente del pecado, entonces ahí sí está el último paso que nos da su palabra, que es tenerlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Se supone bíblicamente que un creyente en Cristo Jesús pide perdón y perdona. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? El mismo Colosenses nos enseña, así como Cristo nos perdonó a nosotros debemos perdonar a los hermanos. El apóstol Pedro dijo, ¿verdad, Señor? Hasta 7 veces debemos perdonar. ¿Y qué le dijo el Señor? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Algunos numéricamente dicen son 490 veces. Pero más que el concepto de 490 veces es que siempre tenemos que tener la actitud de perdonar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Y bueno, por nuestro corazón de egoísmo, de orgullo, ¿verdad? No es fácil por esa situación.
Pero lo que la palabra de Dios nos aconseja es que nosotros podamos tener la disposición de hacer lo que decía el apóstol Pablo: busca la paz y síguela. En cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hermanos, ¿verdad? Entonces eso es lo que enseña la Biblia. Por esa razón que todo creyente tiene que tener la disposición de pedir perdón y de perdonar. En otras palabras, poder tener un corazón como humilde, un corazón manso, para poder enfrentar situaciones como esta y poder quedar bien delante de Dios, agradar a Dios con las actitudes. Ahora, qué difícil es cuando una persona ya hay que tenerla como gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Impío. O impío, tenerlo como un impío. ¿Por qué razón? Tenerlo como un impío. No oye al hermano, no oye a los hermanos y no oye a la iglesia. No se sujeta a la autoridad. ¿Qué más? Esas son características de ¿qué? De una persona que no conoce a Cristo, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿verdad?, cuando uno tiene que tomar este tipo de decisiones, pero es lo más saludable para la iglesia. Es lo más saludable. ¿Por qué? Porque si no, esos problemas van a seguir creciendo y de repente alguno le va a escuchar una de las dos campanas y se va a enamorar de una campana y se va a volver un guerrero por esa campana. No sé si me entiende la idea de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? El hecho de adecto. ¿Conoce lo que significa esa palabra? Adectos, ¿verdad? Claro, yo te cuento mi campana, tú escuchas mi campana y tú te pones de mi lado. Y viene otro y escucha la campana de la otra persona y se pone del lado de la otra persona. Entonces, ¿qué se va haciendo? Una división. Se va haciendo dos bandos. Y la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo. Entonces, lo ideal es que en la primera vez que se conversa con usted, conmigo, se solucione todo. Eso sería lo ideal. Eso es lo mejor que puede pasar. Ahora, si no ocurre eso, el Señor nos ha dejado paso a paso qué cosas tenemos que hacer. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Acá dice un par de preguntas. ¿Cuál de los tres pasos es más difícil para usted? Dice, ¿considera usted que usa este método de tratar con los que le ofenden? ¿Usted usa este método siempre? ¿Muchas veces? ¿Pocas veces? ¿O nunca lo usa? Ah, no, él me ofendió y él tiene que venir a pedir perdón. O sea, no estamos usando el método bíblico. ¿Cuál es el método bíblico? Que si él me ofendió, yo tengo que ir donde él, ¿verdad? Ese es el método bíblico. Entonces, ¿cuántas veces usted ha usado ese método? Quizá usted diga, no quería usarlo el método, pero por obediencia a Dios lo hice. Y cuando por obediencia a Dios usted lo hace, hay bendición. ¿Se da cuenta? Pero en algún momento quizá usted dice, no, él me ofendió y yo no quiero ir. Y es probable que eso pase. Pero cuando usted viene a las Escrituras, usted dice, ah, no, pero yo tengo que ir. Ese es mi deber como creyente. ¿Por qué? Porque me ofendió, yo me sentí ofendido, me hirió el corazón. Entonces yo tengo que ir y hablar con esa persona, decirle, porque quizás ni sabe que me ofendió. Quizás no lo sabe. ¿Cuántas veces me han dicho, mire, usted pasó al lado mío y no me saludó? Hermano, yo ni lo vi, perdóneme, pero ¿dónde fue eso? Ah, porque usted pasó por allá. Y más, le puede pasar eso, mi hermano. Quizás el hermano estaba ofendido porque usted pasó cerca y no lo saludó, ¿verdad? Pero usted puede llegar a conversar y decir, no, hermano, perdóneme, realmente no le vi, ¿verdad? Y de esa manera poder solucionar las cosas. Porque a veces quizás pasan cosas que pienso que ocurrieron, a veces puedo llegar a suponer, y la suposición es algo terrible, mis hermanos. La suposición es algo terrible. No, él pasó, es más, él dobló para allá para no verme. Y yo estoy haciendo toda una película, ¿verdad? La suposición. Quizás el hermano venía pensando en algo y de repente se olvidó, o se dio cuenta que se olvidó algo y se dio la vuelta y regresó. Y usted dice, ah, no, ese regresó para no saludarme. Y entonces la suposición es más una atrás otra y termino pecando porque estoy suponiendo, ¿verdad? Me estoy haciendo una idea y la verdad quizás el hermano simplemente se olvidó algo, se devolvió y no lo vio. Pero yo puedo, la mente, como vimos el otro día, la mente es peligrosa. Y todo pensamiento hay que llevarlo a Cristo, porque la mente es muy peligrosa. Seguimos. ¿Por qué es importante hablar primero a solas con la persona? A ver, ¿qué razones podemos decir? ¿Por qué es importante si alguien pecó contra usted va y habla solo? ¿Por qué es importante hablar primero solo? Sí. Porque si se soluciona en ese momento, nadie más se entera y eso puede
Si se solucionó ahí, nadie tiene que enterarse. Es algo que pasó entre los hermanos, lo solucionaron y listo, ya. ¿Verdad? Punto. No hay vuelta que darle, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué más es importante que la primera vez sea solo para hablar con una persona? ¿Por qué es importante? Te ganas un hermano. Porque gana un hermano, ¿verdad? De repente enojado tú le das la espalda, de repente enojado tú lo dejas de lado, pero cuando tú solucionas el problema, seguimos unidos en Cristo, ¿verdad? Seguimos unidos en Cristo. Muy bien. ¿Alguna otra razón? Lo contrario a eso que usted dijo, se le daría lugar Al diablo, dice la palabra de Dios. Aquí en el país de repente esa palabra no la quieren mencionar mucho, pero la Biblia lo dice, ¿no? No le deis lugar al diablo. Y cuando usted no hace eso, si usted le va a contar a medio mundo lo que le pasó con esta persona, ¿verdad? Usted va a hacer un daño grande. Si usted tan solo iba y hablaba con esa persona, quizás se solucionaba todo y listo. Pero si usted comienza a contarle, tú no sabes lo que me pasó con José Maciel, tú no sabes lo que me pasó, mira lo que... Y entonces se arma toda una película por un lado y sin la oportunidad de que la persona se defienda porque no estaba, ¿verdad? Y entonces de esa manera se puede armar toda una división importante, que no dejemos ese lugar a Satanás. Satanás quiere meter, acuérdense que él viene para hurtar, matar y destruir. No permitamos que él tome lugar, se meta por un pequeño huequito, como decimos, y después destruya la unidad de la iglesia, la armonía de la iglesia, que es lo que nosotros queremos enseñar y podamos conservar. Amén. Dice, es común dejar de lado el primer paso y pasar diferente al chisme, ¿no? Eso es lo que yo le decía. Usted no fue a hablar con una persona, pero le contó a medio mundo lo que el otro hermano le hizo. ¿Cómo se llama eso? No, eso se llama, yo le conté para orar. No, eso no se llama así, eso no se llama así. Eso se llama que usted está enojado o enojada y usted está desahogándose con alguien que no debería saber ni siquiera lo que pasó. Usted debería ir a hablar con la persona y solucionar. Los demás ni tendrían que enterarse, ¿verdad? Porque es algo que pasó entre esa persona y usted. Ahora, lógico que se va a enterar si no oye a usted, no lo oye a los testigos, no oye a la iglesia, entonces ahí sí se va a enterar de lo que pasó. Eso es algo normal, pero ese es el proceso, ¿ok? ¿Cuál es la función de los testigos en el paso 2? Estamos repasando. ¿Cuál era la función de los testigos? Dijimos alguna, ¿verdad? La función de los testigos que están en la conversación, que están escuchando, usted lo llevó para decirle, mire, yo fui a pedirle perdón al hermano, o fui para que el hermano entienda que me ofendió y el hermano dice que no, al contrario. Entonces ahí vienen los dos testigos. ¿Cuál es la función de ellos? Mediadores, muy bien. Pacificadores, hermano. Cálmense, hermano, cálmense. Sí, son pacificadores, son mediadores, que están buscando ¿qué? La restauración, que se solucione el problema. Y así podríamos seguir mencionando. ¿Qué consecuencia hay si la persona no oye a la iglesia? Dijimos ahí, el versículo lo dice. Tenerlo una disciplina. Y esta disciplina dice tenerlo como gentil y publicano. Pregunto, ¿eso significa sacarlo de la iglesia? Porque si es un gentil, ¿qué busca aquí? Si es un miembro, yo creo que se le amonesta para dejarlo sin servicio por el tiempo que esté amonestado. Entonces, pero de escuchar la palabra puede, me imagino, entrar a escucharla, o hay una, no sé, si habría una expulsión durante un tiempo hasta verlo mejorar, restaurar. Muy bien. El asunto es este, mis hermanos. Si no escuchó a la iglesia, para afuera. Es duro, es difícil, pero eso es lo que dicen las escrituras. Si no escuchó a la iglesia, no la va a escuchar. Entonces, lo más seguro para esa persona y lo más seguro para la iglesia es que esa persona ya no venga hasta que cambie la actitud. Y si tiene esa actitud, no va a querer venir. La mayoría no quiere venir porque no se quiere. Sí.
Y es muy probable, y esto lo decimos por la experiencia del ministerio, es muy probable que esa persona, cuando uno dice, mire, ya tú no puedes venir hasta que tú no cambies la actitud, es muy probable que esa persona se convierta en visitador. Y lo estoy diciendo no en buen sentido, sino visitador de los hermanos. ¿Para qué? Para poner el tema, para hablar mal, para llegar al chisme y para tratar de dividir. Entonces lo ideal y lo más seguro para la iglesia es, si llegó a esa circunstancia, dice, hermano, se le puede llamar hermano, ¿verdad? A partir de ahora usted no puede venir a la iglesia hasta que usted no cambie su actitud. Si en algún momento usted quiere cambiar la actitud, venga, hablamos, nos sentamos y entonces aplicamos lo que es la disciplina de la iglesia y ahí seguimos adelante. Pero si no cambia la actitud, hasta aquí llegamos. Es lamentable, pero eso es lo que es. Acuérdense que la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y nosotros vemos a través de la Escritura que la disciplina es para mantener la santidad de la iglesia. Y esas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? Tenerlo como gentil y publicano no quiere decir rechazarle como persona o ser cruel, no vamos a ser cruel con él, sino tratarle como si fuera un ¿qué? Un inconverso, una persona que no conoce al Señor. Es decir, no lo voy a señalar y mire, este hizo tal cosa, ténganlo así. No voy a señalarlo. No, la idea no es ser cruel con él, la idea no es tratarlo mal, no, la idea es, mire, a partir de ahora, hasta que usted no se arrepienta de su pecado, usted no puede venir. Y alguno dirá, pero los pecadores vienen a la iglesia. Claro, la iglesia está llena de nosotros los pecadores. Pero que hemos pedido perdón al Señor y estamos viviendo en santidad para el Señor, estamos viviendo en obediencia a su palabra, ¿verdad? Ahora, cuando no se hace eso, entonces hay que tomar decisiones como esta, muy difíciles, muy duras, pero que son para cuidar la santidad de la iglesia, cuidar lo que es del Señor, no nuestro, ¿sí? Aquí hay algunos verdaderos y falsos cuando hablamos de la amonestación, ¿verdad? Algunas cosas son verdaderas, otras son falsas. Dice la primera, los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Muy bien. Porque la palabra no es regaño, ¿verdad? No es regaño. La palabra es amonestación y nosotros estuvimos viendo cómo se amonesta, ¿verdad? Con amor, con bondad, con paciencia. Entonces no es regaño, por eso es falsa, ¿verdad? Porque si una persona usted la regaña, es muy probable que crezca la rebeldía, ¿verdad? Y es muy probable que crezca el problema. Pero en la iglesia no estamos para regañar. En la iglesia estamos para exhortar, para amonestar, con amor, con bondad, con paciencia, como nos enseña la palabra. La segunda, vamos a ver si es verdadera o falsa. Nunca debemos reprender a nadie, solo aceptarle. ¿Verdadero o falso? Eso es como decirle, ven con tu pecado, no pasa nada, el Señor te recibe, ¿verdad? Es como decir algo así. Pero eso es falso. Dice, nunca debemos reprender a nadie. Y si el Señor nos manda eso en la palabra, el Señor nos manda a exhortar, nos manda a amonestar, a restaurar. Eso es lo que nos manda el Señor, ¿verdad? Entonces es falsa. La tercera, la amonestación debe ser basada en la bondad. Verdadera, porque esa es una de las cualidades de la persona que amonesta, ¿verdad? Lo que es la bondad, lleno de bondad, lo aprendimos en el versículo, ¿no? Seguimos, la cuarta. Muchos exhortan sin tener toda la información necesaria. Me volé una. La otra dice, avergonzando a las personas caídas le motiva a dejar el pecado. Es decir, que si usted lo avergüenza, se va a ver motivado a abandonar el pecado. Eso es falso. Y a propósito, ninguno estamos para avergonzar a nadie, ¿no es cierto? En la iglesia no estamos para eso. En la iglesia estamos para... Y si alguna persona se avergüenza en el momento de decirle, mire, la iglesia ha tomado la determinación que usted no se puede seguir congregando con nosotros hasta que no cambie la actitud, si eso le provoca vergüenza, ¿verdad? Con todas las palabras correctas, con el tono correcto, si le provoca a él vergüenza y después solo allá se da cuenta y vuelve en sí, gloria a Dios. Pero no para avergonzar a las personas intencionalmente. ¿Está bien eso? La otra dice, muchos exhortan sin tener toda la información necesaria. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Ese es uno de la flaqueza en la consejería.
Muchas veces se escucha una sola campana y ya se hace un juicio, ¿verdad? No, lo ideal es escuchar bien, tomar toda la información y una vez que uno tiene toda la información, entonces hacer un juicio basado en las escrituras, los principios de Dios para ayudar a las personas, ¿ok? Pero lamentablemente no todos escuchan toda la campana. Es más, dentro de la consejería aprendemos que muchas veces la persona comienza a hablar y ya usted tiene la respuesta. Y eso es incorrecto. Primero tiene que escuchar bien y entonces después buscar en la guía del Señor lo que es la respuesta. Seguimos. Si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado. Es decir, si usted le habla con bondad, firmeza sí, pero con bondad, no va a tomar en cuenta como algo serio. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que la forma de amonestar es con bondad, con misericordia, con paciencia. Entonces, el hecho de que usted le hable con ternura no significa que usted va a cambiar la firmeza de lo que dice la palabra y la convicción de lo que dice la palabra. Eso es sumamente importante. Seguimos. El primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia. Falso, muy bien. El primer paso dijimos que es la persona que es ofendida va a hablar con la otra persona solo, ¿sí? Y la otra dice, antes de amonestar a otro, debo examinarme a mí mismo. ¿Qué es eso? Verdadero, ¿verdad? Por eso ahora vamos a ver unos versículos que dice primero, considerándote a ti mismo. No sea que tú también termines haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esas son las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y esos son los milagros de Dios, ¿verdad? Esos son los milagros de Dios. Cuando en la conversación podemos llegar a lo que es sencillamente a solucionar y arreglar la situación. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Continuamos. Algunos versículos que son importantes nosotros podemos notar, ¿verdad? Y vamos a ver algunos versículos. Si vamos ahí, en la palabra del Señor hay unos versículos que nos pueden ayudar. Fíjese, Romanos capítulo 5, vamos a ver un versículo, Romanos capítulo 5. Y el versículo 8. Este es un versículo que usamos mucho para predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Romanos 5:8, usted se lo sabe de memoria. Dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ese versículo lo hemos aprendido bastante, pero ese versículo nos habla y nos enseña lo que Dios pensaba, lo que Dios decidió hacer a pesar de nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con ¿quiénes? Para con nosotros los pecadores. Es decir, el amor de Dios tan grande que se va a manifestar a través del Señor Jesucristo, venir a este mundo a morir por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios podía haber hecho con los pecadores? Castigarlo de una vez, ¿sí o no? Pero el amor de Dios era tan grande que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y el versículo nos enseña que el Señor murió por amor por nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores. Entonces, en el amor de Dios y en su bondad, Dios decidió enviar a su Hijo para que nosotros, los que somos pecadores, podamos tener la oportunidad de salvación. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos amor, encontramos misericordia, encontramos bondad de parte de Dios hacia nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros los pecadores? La muerte. Eso es lo que merecíamos cada uno de nosotros. La muerte. Hablando de la muerte espiritual, hablando de la muerte eterna y hablando de la muerte física. Entonces, cada una de esas muertes menciona las Escrituras. Nosotros merecíamos, pero Dios hizo algo. Lo primero que hizo fue enviar a su Hijo para ver si había alguna manera de que el hombre pudiese salvarse. Y Dios mandó a su Hijo con amor, sufrió por nosotros y nos dio la oportunidad, y eso es sumamente importante porque eso significa misericordia, nos dio la oportunidad de salvarnos. Entonces, cuando Dios hace esto, nos está demostrando de la manera y la forma que Dios actúa ante el pecado. Primero, tiene misericordia.
y entonces después, si no aceptamos su plan de salvación, entonces ahí viene después lo que es el juicio y la condenación. Pero Dios, ante nuestro pecado, tuvo misericordia. De la misma manera nos enseña a nosotros como creyentes en Cristo Jesús, ante el pecado tener misericordia. ¿Me está entendiendo? Misericordia. Ese es el paso primero. Ahora, en el caso de la persona que no conoce a Cristo, la pregunta es si valora el concepto de que Dios le ha amado tanto para poder entregarse por Él y entregarse por ella para que puedan ser salvos. Entonces, ¿Dios es un Dios de amor? La palabra de Dios lo dice. En 1 Juan 4:8 que dice, Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, si no disfrutas del amor de Dios, va a llegar el punto donde vas a tener que pagar en un lugar eterno por el pecado. Ahora, ¿Dios te dejó de amar? No. El amor de Dios ha sido tan grande que envió a su Hijo por ti y por mí. Y a la hora de que tú le dices que no a Cristo, el Señor no te deja de amar. Pero la consecuencia de no creer en Él, de no recibirle, es la condenación eterna. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de aprender del Señor que nos amó, tuvo misericordia, tuvo bondad, tuvo de su gracia para nuestra vida, para que nosotros podamos ser salvos. Para mantener lo que se había roto en el Génesis, allí capítulo 3, se pueda restablecer. Y lo que se puede restablecer es la comunión con Dios. Ahora, ¿saben algo interesante? Dios siempre se ha ocupado de restablecer la comunión nuestra con Él y la de Él con nosotros. Pero lo que rompe nuestra comunión es el pecado. Entonces, cuando el pecado rompe la comunión, es ahí donde Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para que usted y yo podamos ser salvos. Para restablecer la comunión, restablecer lo que es la comunión con Él. Entonces, terminando en esta noche, tenemos que pensar lo siguiente. Si Dios, siendo santo, amoroso, bondadoso, pero fue justo, dio el primer paso para que entre nosotros los pecadores y Él volvamos a tener comunión, entonces nosotros también tenemos que aprender de eso. Que a la hora de tomar el primer paso para restablecer una comunión entre nosotros, relaciones interpersonales, tenemos que actuar con amor, con bondad, con misericordia, para que la comunión se restablezca y la unidad de Cristo se mantenga. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, si usted no conoce al Señor todavía, el Señor está y ha querido por todo este tiempo, ¿verdad?, lograr que usted pueda tener nueva comunión o pueda tener una comunión con Él, pero es necesario poder aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, que fue por amor a usted, por amor a mí, con un propósito. Mire lo que dice Juan 3:16. Ahí está el propósito. En Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando se rompió la comunión desde el Génesis, capítulo 3, Dios provee la manera y la forma de restablecer esa reunión, esa comunión. El Señor quiere que nosotros podamos ser restablecidos con Él y poder tener y disfrutar una comunión, pero solamente es posible a través de la obra de Cristo, ¿verdad? A través de la obra de Cristo, porque dice ahí el versículo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Aquí hay dos palabras con las cuales voy a terminar. Una palabra es creer y la otra palabra es eterna. Son dos palabras. Para disfrutar de la eternidad necesito creer. La eternidad va a ser para usted y para mí de una u otra manera. La eternidad hay dos formas, hay dos maneras. Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. ¿Qué es lo que lleva a disfrutar de una eternidad con Dios o a ser condenado a una eternidad sin Dios? Lo que lleva es creer.
¿Y creer en quién? Creer en el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue enviado por nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, estas dos palabras, creer y eterna, son sumamente importantes. En el creer en Cristo tiene vida eterna. El no creer en Cristo, condenación eterna. Y es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Quizá usted dice que yo no soy pecador, y bueno, si usted y yo consideramos que no somos pecadores, solamente tenemos que venir a la Escritura. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe quién le está hablando? Un pecador le está diciendo a usted lo que la Biblia dice. ¿Y qué la Biblia dice? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe también quién le está hablando? Lo que dice Romanos 6:23. Una persona que sin Cristo, como estaba antes, tenía algo. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo que le estaba hablando aquí es un muerto, en el momento de no tener a Cristo. Pero qué bueno que el versículo no termina. Dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo no sé cuánto usted sabe de matemática, pero la ecuación aquí de eternidad con Dios o eternidad sin Dios en el fuego eterno radica en un centro, en una base, y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo que Él hizo es que el pecador puede ser perdonado, limpiado y salvado. Ahora, lo que necesita es creer. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesucristo. Jesús significa Salvador. El Cristo, el enviado por Dios para salvarte. Así que en esta noche yo quiero animarte. Número uno, ¿tenés una relación con Dios? ¿Tenés una comunión con Dios? Número dos, ¿conocías que la palabra de Dios dice que tú y yo estamos separados por el pecado de Dios? ¿Que estamos condenados por el pecado? Pero ¿sabías que la solución la ha dado Dios porque le amó tanto al enviar a su Hijo para que usted pueda tener perdón y vida eterna? Déjeme decirle algo. Esta iglesia no tiene capacidad alguna de salvarlo a usted. Cristo sí. Amén. Y por eso no estamos diciendo que creas en la iglesia. Cree en Cristo. El que murió por ti, el que derramó su sangre por ti, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y el que resucitó es el único que tiene el poder de perdonarte, de limpiarte y de salvarte. No hay otro. Los que estamos aquí somos personas pecadoras que hemos decidido creer en Cristo. Que nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. Que hemos aceptado a Cristo para tener el regalo de la vida eterna. Y si hoy podemos tener vida eterna, no es porque nosotros no la hayamos ganado, sino porque Cristo la dio. Amén. Y nosotros le creímos. Y si usted no lo tiene, lo único que necesita es creer en Jesucristo para que usted sea perdonado. Y como cantábamos hace un rato, un nombre nuevo ahí escrito en la gloria. Y qué bueno que fuera hoy que usted pueda decir, mío es. Mío es. Oramos. Vamos a orar. Oramos ahí.